Esta segunda sesión del ciclo de conferencias sobre ciencia ficción y cine fantástico que estamos llevando a cabo en el marco de la novena edición del Festival de Cine de Alicante. Antes de nada, pues volver a agradecer la confianza en el festival, en nosotros, sobre todo a su director Vicente Seba, que ha confiado en nosotros para desarrollar estas conferencias. El grupo de gente que le estamos llevando a cabo somos aficionados al cine fantástico y a la ciencia ficción, nos encantan estos dos géneros tan separados y tan parecidos. Y vamos a intentar a lo largo de estas conferencias dar una visión un poquito más seria. Son cosas que nos divierten, son parte de nuestro ocio, de nuestro entretenimiento, pero creemos que pueden tener una vertiente intelectual y la tienen, y en ello vamos a intentar profundizar en estas conferencias sin pasarnos tampoco mucho de serios. El tema de hoy es de los que más nos permiten a los aficionados a la ciencia ficción demostrar su valía, ¿no? Su validez, no solamente en el campo literario, en el campo intelectual, sino también en el campo científico. Vamos a hacer un repaso de cómo algunas teorías, algunas ideas, algunas creaciones totalmente fantásticas, totalmente salidas de la imaginación de algunos creadores, de algunos autores, se han acabado o no trasladando al mundo físico. Decíamos en la conferencia de ayer sobre la Guerra de Galaxias, precisamente esto, ¿no? Que la importancia de la ciencia ficción, o uno de los puntos que pueden demostrar su valía y su importancia, es cómo ideas, conceptos nacidos totalmente de la imaginación, de la ficción, pueden acabar inspirando a los científicos del mundo real. La persona que nos acompaña para hacerlo, yo creo que nadie más adecuado que él, el profesor José Rovira de la Universidad de Alicante, aúna esa altura intelectual con esa afición y esa sensibilidad por la ciencia ficción y por el cine fantástico, ¿no? Él ha sido profesor lector en la Universidad de Nápoles, es profesor en la Universidad de Alicante, es una de las personas pioneras en España en aunar la enseñanza de la literatura y la difusión de la lectura y las nuevas tecnologías. Es una persona que no le hace ascos al advenimiento de las redes sociales y el libro electrónico en lo que a didáctica de la literatura se refiere. Yo creo que esa mezcla entre persona del mundo de la literatura, persona del mundo de la filología y persona que abraza las nuevas tecnologías es prueba de que es la persona ideal y adecuada para dar la charla de hoy. Pues muchísimas gracias por estar aquí todos, muchísimas gracias, profesor, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradeceros por estar aquí y simplemente para presentar la charla, aunque habéis visto que el título aparece en general sobre cuestiones tecnológicas, yo me voy a centrar más sobre cuestiones del libro electrónico y la lectura digital. Pero antes de nada, por supuesto, quiero agradecer al Festival de Cine de Alicante, porque sobre todo, pues con lo que ya ha dicho Daniel Simón, pues imagináis, cuando se presentó el cartel, yo simplemente dije, yo quiero participar en eso. Entonces, en el momento en que Daniel Simón me llamó, pues dije, corriendo a lo que haga falta. Porque aparte, Dani Simón, no sé si ayer escucharon su conferencia, también mañana no, pero pasado también tendremos un debate entre Star Wars y Star Trek, en el que estaré aquí debatiendo. Es posiblemente uno de los mejores gestores culturales que conozco. Si no de los mejores, el más friki seguro. También, por supuesto, quiero agradecer a Unicomic y al Club de Lectura de Cómic y Álbum Ilustrado porque me han ayudado mucho, me han dado ideas para esta charla y, por supuesto, al alumnado del máster de formación de profesorado, alumnado de secundaria, que me ha dado también muchas ideas. Tienen ahí el logo de GITEDEL, que es el Grupo de Innovación Tecnológica en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad. Tienen mi dirección, mi Twitter, @JoseRovira. Yo he propuesto estos dos hashtags y por eso, aunque vayamos a hablar de cine, por favor, no apaguen los teléfonos. Podemos empezar explicando el motivo del título. Es decir, ¿sueñan los lectores con libros electrónicos o con unicornios eléctricos? Simplemente pues verán que estoy haciendo una referencia a la obra de K. Dick o a la versión que nos hace Ridley Scott, y no a la versión primera, sino a la versión del director de 1992. La perspectiva que yo voy a plantear en esta conferencia la hago desde mi ámbito de estudio, es la didáctica de la lengua y la literatura, porque para mí lo importante es, no solamente voy a hablar de libros electrónicos, voy a hablar de otros elementos, pero cómo la ciencia ficción nos plantea algunos elementos. Sí, voy muy rápido porque es que no me va a dar tiempo, entonces disculpad si voy muy rápido. Como nos plantea algunos elementos, es cierto que podía, a la hora de plantearme la conferencia, Dani, pues también tenía otras ideas que
Daré alguna pincelada, alguna idea que se podría trabajar, porque por supuesto se podría trabajar la literatura de ciencia ficción hispanoamericana, pero para eso sería mejor que trabajara la profesora Carmen Alemany, o algunas ideas sobre las transformaciones de la lectura, que es lo que vamos a ver. Sobre las obras que voy a presentar, también la discusión desde la didáctica de la lengua y la literatura, obviamente, pues podría trabajar sobre las versiones o los originales literarios y sus versiones cinematográficas, hacer un estudio de comparación. No me voy a detener mucho, simplemente voy a elegir unos cuantos, y lo principalmente de todas estas obras es, no están todas las que son, y las que son no significa que sean tampoco las mejores. Yo he elegido algunos ejemplos que incluso podréis decir, pero esa película es que es horrible, pero es que a mí lo que me interesa es el ejemplo que vamos a trabajar sobre lo que plantea y si se hace realidad o no se hace realidad. Hay algunas que sí, espero que las conozcamos todas y nos gusten. Pero para plantear la idea de este trabajo, de dónde nació este trabajo, pues voy a remitirme a un relato que empecé a escribir hace 2 años, que lo titulé Nostalgia del futuro. En ese momento estaba yo leyendo en el autobús el texto de Alexander Bogdanov, Estrella Roja, que es un modelo escrito en 1908, se acaba de publicar, bueno, en aquel momento se acababa de publicar la versión de Nevsky, la primera traducción en castellano, y es el modelo del steampunk, es decir, la protociencia ficción. Los modelos, tenemos que pensar que, atención, luego también hay otra obra que tenemos ahí abajo, Aelita, que la obra es de 1923 y la versión cinematográfica es de 1924, Metrópolis es del 27, es decir, estamos en los inicios de la ciencia ficción. Pues simplemente cuando yo estaba leyendo estas novelas de ciencia ficción, se me van los cómics por otro lado, lo siento, quien me conoce me lo perdonará, pues la reflexión era, pues simplemente yo leía en el autobús y veía a la gente lo que estaba leyendo. Y a mí, disculpen, pero muchas veces cuando veo a alguien leyendo, ya sea en el autobús, en una cafetería, en un parque, pues siento curiosidad. Y en aquel momento, pues yo estaba pensando, la mayoría pues estábamos leyendo el periódico, yo estaba leyendo un libro en papel, ¿cómo sería? Yo a mí, sobre todo cuando veo a alguien leyendo con el móvil, con el iPad o el libro electrónico, pues me llama mucho la atención. ¿Y cómo sería ese futuro que yo veía muy lejano cuando la cosa extraña, la cosa nostálgica sería el papel? Es decir, encontraríamos en el autobús o en cualquier sitio que estaríamos leyendo con otros soportes, y yo lo pensaba como sería una cosa muy lejana, ¿no? Pero no es así. Es decir, yo ahora cuando ya todos los días que voy a la universidad en el autobús, pues hay algunos alumnos que están estudiando sus apuntes en fotocopia, pero la mayoría lo que están es escuchando música, ya sea con su iPad o con su smartphone, con su iPod o su smartphone, pero por ejemplo ahí ven la imagen y es a lo que nos estamos enfrentando, es decir, un ordenador, un móvil, un libro electrónico, un iPod puede ser, es decir, un reproductor de MP3 y por último el libro. Lo estamos dejando atrás, es decir, ese relato que yo estaba planteando, pues ya realmente se está haciendo realidad y entonces era la relación de esa ciencia ficción que vamos planteando hacia el futuro. Sobre el marco teórico no me voy a detener mucho, pero simplemente citar las obras de Henry Jenkins, La cultura de la convergencia, Flans, bloggers y videojuegos, o también Science Fiction Audience, viendo Star Trek y el Doctor Who, que la obra original es de 1995. Simplemente les invito a visitar toda la obra de Henry Jenkins, que por los títulos puede parecer pues, un autor, pues diríamos, un poco friki, pero es profesor del MIT, es decir, del Massachusetts Institute of Technology, o como se diga, y es uno de los principales teóricos sobre la alfabetización digital. Es decir, él habla de la cultura de la convergencia, de los medios, de cómo unimos, y muchos de sus artículos son para mí muy importantes a la hora de realizar este trabajo y me han servido de soporte.
También es muy importante la Declaración de Sevilla, que también de ahí vino la idea, es decir, este año, el año pasado, en el 2011, la Red de Universidades Lectoras hizo una propuesta de leer el siglo XXI, universidades y lecturas, y cómo tenemos que abrir esa lectura a todos los soportes. Cuando estuve en ese encuentro este año en Sevilla, pues por ejemplo con el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, que es un experto semiótico en cine y que, por ejemplo, ha hecho distintos estudios sobre Umberto Eco, pues para mí también me sirvió para la idea y para reforzar este trabajo. En ese mismo encuentro, pues por ejemplo, yo ya había leído distintas cosas de Romain Gubert, pero a mí me gustó el planteamiento que él hace de las 6 P de la escritura. Simplemente lo que estamos haciendo es un cambio de soporte, porque al final lo importante lo que estamos es trabajando el contenido, y eso lo sabemos, la diferencia entre significante y significado, continente y contenido, lo sabemos muy bien cuando hacemos un análisis de semiótica, y él plantea esas 6 P. Por supuesto, piedra, papiro, pergamino, papel. Es interesante que ya incluye el concepto de la pizarra, el elemento didáctico, aunque también se puede, y por último la pantalla. Simplemente estamos transformando. Él, por supuesto, no reniega del papel, sino simplemente dice que tenemos otro soporte y ahora el elemento en papel pues será más un elemento de lujo, que es lo que yo planteo, ¿no? Es decir, los soportes físicos, ya sea tanto para música, películas o tal, pues será un elemento de regalo y un elemento de lujo. Porque lo principal, lo que yo planteo, es superar el debate. Y es un debate que continuamos todos los días, continúan apareciendo, es decir, libro electrónico, libro en papel. Esta referencia, el artículo que cito sobre un libro que presentó ayer Juan Cruz, que dice, el libro podrá con todos nosotros, que me parece muy bien, es un encuentro de editores donde dicen que el libro en papel nos sobrevivirá. Sí, por supuesto, si el problema es que no estamos en contra de ese libro en papel. Lo que pasa es que a veces los defensores o los que intentamos utilizar el libro electrónico, pues ahí pongo la cita de Amazon, el estudio de Amazon de 2010, que por supuesto es un estudio interesado, ¿no? No voy a decir que no fomenta la lectura, pero no hace falta que, es decir, los ejemplos más cercanos. Es decir, no solamente la experiencia propia, pero los ejemplos más cercanos, cuando tienes un libro electrónico, lees muchísimo más. Es decir, simplemente la semana pasada había una conferencia sobre el libro electrónico y tardas menos incluso de poner el título del libro y poner PDF y tenerlo en tu libro electrónico, tardas más que comprarlo en un sistema o ir a una biblioteca o prestarlo. Es decir, simplemente fomentan el libro, aparte de las posibilidades que podemos tener los miles de libros electrónicos. Pero lo importante es decir, yo no estoy en contra del papel, como veremos al final de la conferencia. Otros apuntes importantes en el marco teórico, por supuesto, sobre literatura electrónica, la profesora Laura Borràs y todo el grupo de Hermenella es fundamental, o también la profesora Gemma Lluch de la Universidad de Valencia, que desde un análisis de narrativas infantiles y juveniles, yo estoy trabajando principalmente la literatura infantil y juvenil, cuando encontré ese título que analizaba la importancia de Star Wars para la transmisión de historias, pues dije, pues desde esta academia puedo dedicarme a investigar la ciencia ficción. Las fuentes, brevemente, pues por supuesto, la Philafility, no me acuerdo del título en inglés de la IMDb, la database de Internet Movies, sí, es efectivamente, YouTube, Wikipedia. Es muy interesante también, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay una sección especial sobre novelas de ciencia ficción que también me ha servido, y por supuesto las novelas, las películas, porque estamos en un festival de cine, no voy a hacer una comparación, voy a servirme de los dos y no me voy a detener en analizar mucho, no me va a dar tiempo, y por supuesto blogs y redes sociales especializados. El título no es original, ya en 2010 esta consultora, A.T. Kearney, publicó este estudio que había pedido a 3 especialistas, que pues es el título igual en inglés a la conferencia, pero es un título que sí que está basado específicamente en el mercado del libro electrónico, de cómo va a ser el futuro del libro electrónico. Yo hoy me voy a centrar obviamente más en los elementos de ciencia ficción, que en algún momento llegarán en esta charla, ¿no? Perdón. Respecto a llegar a ciencia ficción, Alejandro Pistitelli, que es uno de los mayores filósofos y teóricos sobre redes sociales en estos momentos, pues en una conferencia que vi en streaming la semana pasada,
que se trataba de redes sociales, educación mediática y aprendizaje digital, pues ya comentaba, la ciencia ficción siempre lleva a la delantera. Y en este paso ponía el ejemplo de Minority Report, pues simplemente todos los elementos que está utilizando el protagonista pues han adelantado los elementos del iPad, o en este caso, mucho más sencillo, ya tenemos, por ejemplo, el Kinect o todas las interacción con la pantalla, pues estos son elementos precedentes que hemos visto a través de la ciencia ficción. También, por ejemplo, ahora ya hablando del libro electrónico, la semana pasada Sergio Mejías de BookWalk, que es una editorial de libro electrónico, decía que él empezó la editorial del libro electrónico hace 4 años. Y si él piensa todo lo que ha pasado en 4 años, él diría, pensando hace 4 años, no, todo eso que me dices es ciencia ficción. Es decir, hemos dado un salto en 4 años impresionante. Y ya para continuar, a mí siempre me gusta empezar en esta cuestión, en esta lucha entre texto y papel e internet o lectura electrónica con 2 metáforas literarias. Las voy a enunciar brevemente. En primer lugar, supongo que con Florencia nos evocará al famoso síndrome de Stendhal. En estos momentos en internet también existe lo que es la infoxicación, que puede ser similar al síndrome de Stendhal. Es decir, tienes tantísimos estímulos, tantísima información que terminas sintiéndote mal. Tienes tantas ventanas abiertas, tanta información que si no sabes gestionarlo, pues te encuentras mal. Y, por supuesto, la biblioteca de Babel, esa metáfora que se ha utilizado ya desde los principios para relacionarse con Internet. Es decir, Borges también era un visionario de todo cómo puede ser la lectura y entonces se utiliza mucho. Respecto a esa cantidad de textos y cantidad de obras, repito lo que estaba comentando antes. No voy a mencionar todas las obras, hay autores que por supuesto me he olvidado, es decir, es un trabajo, es un work in progress, estoy por supuesto, oye, pues esto no lo has pensado. Tengo el Twitter o la dirección de correo electrónico, luego la conferencia, ya, el PowerPoint ya está colgado, es decir, si lo queréis luego, pero si tenéis ideas, por supuesto. Y la siguiente metáfora, y ya hablando de cine, son las 3 metáforas cinematográficas que también me gusta utilizar mucho. No sé si les suena las películas. La primera, Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, es decir, Gloria Swanson en el papel de Norma Desmond. Luego tenemos Lina Lamont, no sé si nos suena, cantando Baja la lluvia. Y por último, George Valentin, estoy diciendo el nombre de los actores, perdón, el nombre de los protagonistas, no el de los actores, este Jean Dujardin, en The Artist. ¿Qué sucede en estas 3 metáforas cinematográficas? ¿Qué le sucede a los 3? También hay otra película de Mel Brooks de temática similar, ¿no? El enfrentamiento entre el cine mudo y el cine sonoro. Es lo que nos está pasando muchas veces. Es decir, yo cuando veo a una persona que se niega a llegar al libro electrónico, a la lectura electrónica, pues simplemente le pongo esta metáfora. Respecto a esto, simplemente decir, me parecen que son 3 obras de la historia del cine, premiadas con Oscar, pero atención, lo que decía antes, las obras mismas que yo voy a tratar tampoco son obras, hay algunas muy importantes, pero hay otras que no son fundamentales de la ciencia ficción. Lo mismo que sucede con estas obras, las 3 obras son fundamentales, pero las mismas que están contando, que están reproduciendo, que se van a hacer estos mismos autores, no triunfan porque están fuera de siglo. Entonces, esta metáfora ya para continuar. Empezamos, por supuesto, con la ciencia ficción y, obviamente, pues yo tenía que empezar con Star Wars. Pero, de todas maneras, simplemente hablar de cuando hablamos de ciencia ficción, podíamos hablar también de fantasía, aunque yo, por ejemplo, no he incluido aquí libros como el Corazón de tinta de Cornelia Funke o La historia interminable de Michael Ende para ver la importancia de los sueños, de la literatura, del cine. Yo me voy a centrar en la ciencia ficción. De todas maneras, a mí me gusta mucho el término italiano que habla de fantascienza, es decir, fantasía y ciencia. Y simplemente, volviendo al título, cuando hablamos de ciencia ficción eléctrica o ciencia ficción electrónica, eso es el cine. Y el primer referente, obviamente, tendría que ser a Julio Verne o a la versión de Méliès de 1902, Viaje al alumno, como primer elemento, como ese ejemplo de la fábrica de los sueños. Si no han visto la película de Martin Scorsese, se la recomiendo.
y recomiendo mucho más el cómic o la novela gráfica de Brian Selnick de 2007. Pues ahí tenemos el autómata que está dibujando libros, está haciendo dibujos, pero la creación automática. Esto es uno de los problemas de la ciencia ficción y de la tecnología que sigue apareciendo. Hay un relato en Ciberiada de Stanisław Lem que también piden que creen unos creadores de cuentos. Ahora en Internet ya tenemos elementos que nos crean cuentos, es decir, tenemos estos elementos. Es muy interesante también, por ejemplo, en la web que tienen ahí abajo, que es de la editorial SM, pues tienen versiones en streaming no de la película, sino por supuesto del cómic. Llegamos a la odisea de la lectura. Lo primero que vamos a hablar es de los viajes espaciales. Empiezo con 2001, aparece en 1968, basado en el cuento El Centinela de Arthur C. Clarke. Y atención, y ahí tendríamos que discutir a veces, primero, del libro al cine y también viceversa, del cine al libro. En este caso, primero es El Centinela, luego 2001 y paralelamente Arthur C. Clarke escribe la novela que se llama. Es decir, esto sucede en muchas ocasiones, no pensemos que simplemente va a ser la novela. Por ejemplo, Viaje alucinante, escrita por Asimov, es posterior a la película, aunque él ha colaborado en el guión. Hay muchos ejemplos, es decir, que también el cine puede servir para inspirar a la literatura. He utilizado este ejemplo también haciendo referencia a la conocida polémica sobre las tabletas. No sé si las tablets, no sé si conoce la polémica en la que iPad intenta poner un pleito a Samsung o Android porque dice que ellos han inventado ese elemento y directamente pues coge Android y dice no, perdone, pero ya en 2001 aparecen esas tabletas, ese ejemplo. Estamos hablando de la literatura, de los viajes en el tiempo, es decir, el viaje como literatura también podría ser un elemento muy importante de estos análisis. Y vamos a hablar de la biblioteca y la bitácora de a bordo. Dos elementos. Primero, la biblioteca de a bordo. Pues estamos pensando, yo he puesto el Nautilus como primer elemento, aunque no sea un viaje espacial, y ahí tienen una imagen de lo que se supone que es la biblioteca del Nautilus. Está sacado un videojuego porque no he conseguido el fotograma de la película, pero bueno, dentro de la obra 20.000 leguas de viaje submarino, pues obviamente, pues a lo mejor Julio Verne no plantea que tiene que tener una biblioteca muy rica para que el Capitán Nemo pueda conocer tantas cosas, investigar, etc. Tiene que ser muy rica. Ya en los viajes en espacio, esa biblioteca pues sería un poquito absurda, aunque tenemos ejemplos como por ejemplo la novela de Robert Heinlein, Tropas del espacio, que, aunque es una novela y luego la versión de Paul Verhoeven, Starship Troopers, es bastante militarista y lo podríamos criticar por otro lado, pero por ejemplo es interesante la novela también por el proceso de formación y de educación, ¿no? Muy militarista, pero bueno, lo podríamos también analizar. Pero, por ejemplo, en esa novela que también hacen viajes espaciales para atacar a los arácnidos, pues en todas las naves hay una biblioteca que incluso tiene la historia naval de estados de la vieja Tierra, no sé si de Estados Unidos o de la vieja Tierra. Pues yo creo que las naves espaciales no tienen todo ese espacio para tener esas grandes bibliotecas. Es una reflexión que tenemos que pensar, ¿no? La biblioteca de a bordo. Y, por supuesto, la bitácora de a bordo. Yo, desde que estoy trabajando con los blogs, pues siempre me ha gustado hacer esta comparación. Fecha estelar, 5 de julio de 2012, y empezar contando todo lo que... He cogido simplemente la importancia de la bitácora, porque la bitácora nos sirve para ir contando lo nuevo. Igual que en la serie original de Star Trek se está encontrando con nuevas situaciones, que luego ya irán más conociendo, también en la serie de Voyager, como están en un nuevo sistema, pues también retoma eso de encontrarse lo nuevo. Atención, sobre la biblioteca de a bordo, un elemento que también me pareció muy interesante era la comparación, por ejemplo, con el descubrimiento de América. Hay un libro fundamental de Irving Leonard que se llama Los libros del conquistador.
y hace el análisis de la importancia de los libros que llegaron a América a través de los conquistadores, para ver cuál era la formación. Entonces, realmente estuve tentado en un momento que mi conferencia se fuera por ese lado, pero como ya os he dicho, esa es otra idea que se puede trabajar. Es decir, ¿qué libros meteríamos en una biblioteca? Igual que en Starman, ¿qué música meteríamos en las ondas espaciales, ¿no? Es decir, podríamos analizarlo también, ¿no? Aunque ahora, por supuesto, ya con el libro electrónico y con la memoria electrónica podríamos incluir casi toda la creación, no sería complicado, casi toda la creación que está casi digitalizada, pues la podríamos incluir. Respecto a los viajes del espacio, simplemente decir que estamos tan lejos de Marte como del infierno. Pero no del papel electrónico. He hecho ahí dos referencias a dos. La noticia es de ayer. Podemos llegar a Marte en 20 años. Aunque ya hay sondas que están programadas, etcétera, y todo lo que queramos, pero Marte, es decir, más allá de la Luna, el siguiente paso es Marte, todavía nos sigue pareciendo muy lejano. De todas maneras, tenemos el planeta la película Red Planet, que tampoco es que sea una maravilla, pero sí que es muy valorada, en este caso, por los expertos en ciencia ficción, porque sí que plantea muchos elementos que pueden ser posibles, como en el caso del papel electrónico. Cuando llegan a Marte, toda la información lo leen como en un papiro, que es totalmente flexible, y es un ordenador que es totalmente flexible, como el que tienen aquí. Y luego, por supuesto, he puesto la referencia a Horizonte Final, Event Horizon, yo lo traduciría por eventual o virtual, no sé, que tampoco, es decir, es una película bastante interesante, también tiene bastantes elementos literarios, las citas al infierno, abran una puerta al infierno, las citas en latín, pero, por ejemplo, ahí destacar que también aparece en iPad, es decir, cuando están viendo vídeos o conectándose con la Tierra, están viendo algo similar a una tableta, pero, por ejemplo, también aparece una revista en papel con un póster erótico, ¿no? El típico, es decir, uno de los protagonistas es el mecánico de la nave y lo que está es viendo la típica revista, que yo ya no sé si existen revistas con internet, ya no sé si existen revistas de ese tipo, donde hay una foto de un o una macizo, ¿no? Es decir, pero simplemente tienen los libros electrónicos y se llevan una revista con una foto al futuro, pues un poco algo falla, ¿no? Dejamos los viajes en el espacio para llegar a los viajes en el tiempo. El primer elemento, pues, antes de referirnos a otros elementos de viajes en el tiempo, yo ahora me refiero a cosas que hago con mis alumnos en el máster de secundaria. Supongo que les sonará la película de 1985, claro, hay alumnos que yo tengo que ya nacieron en ese año y a lo mejor no les suena tanto, pues sobre Marty McFly, Doc, los distintos viajes. Una aparte sobre las paradojas en el tiempo y todo lo que puede cambiar, es una película fundamental. Pero también, por supuesto, en estos momentos, para llegar al alumnado, pues tendría que citar a la magnífica serie de Big Bang Theory. Incluso podríamos comparar a Martin y Doc con Leonard y Sheldon, ¿no? Algunas cosas podríamos incluso tener parecidas. Pero fundamental, por ejemplo, es este capítulo de Big Bang Theory, donde les da por comprarse a través de Internet, a través de eBay, no les da por comprarse, pujan por la máquina del tiempo de la película de 1960. Lo fundamental, este capítulo, si no conocen la película de 1960 y ven que casi la imagen es la misma, de Rod Taylor, es decir, si no conocen la película o, por supuesto, la obra de H.G. Wells, no van a entender la mitad de las cosas. Al final aparece unos Morlock, que aparte aparecen los Morlock actuales, los Morlocks de 1960. Jeremy Irons es el jefe de los Morlocks de 2002. Pero aparecen los Morlocks de 1960. Si no has visto eso, si no lo tienes en tu formación, pues no vas a entender nada de ese capítulo. Por supuesto, al final, los viajes en el tiempo partiríamos del original literario, y aquí las dos versiones, la de Josh Pal y la de
El protagonista es Guy Pearce, de Simon Wells, que dice que es bisnieto o algo de H.G. Wells, de 2002, que, si me permiten, sí que vamos a ver un minuto del vídeo. La máquina del tiempo. Ahora no sé por qué, no sé. Scans are charged for download 2 by 2. Let's apply for 2 by 2. And time. If you do that again, I will be sequestrating, so help me. Now march. March. 2 by 2, please. Apply. Welcome to Bot's system. How may I help you? I didn't see you there. Always seem to have that effect. How may I help you, sir? What is that thing? That is my photonic memory core, or PMC as we say in the trade. Over here, sir. What are you? I'm the Fifth Avenue Public Library Information Unit. Box registration NY-114. How may I help you? Oh, a stereopticon of some sort. Stereopticon? Oh, no, sir. I am a third-generation fusion-powered photonic with verbal and visual link capabilities connected to every database on the planet. Bueno, podría continuar, pero no... Si no, no me da tiempo, pero simplemente la idea final... Sí, simplemente la idea final, un bibliotecario, una unidad fotónica conectado a todas las bases de datos del mundo. Pues esto lo plantean en 2030, es decir, en estos momentos ya veremos cómo están los hologramas, aunque es una unidad fotónica a través de pantalla, no es un holograma, pero ya estar conectados a la mayoría de bases, pues si conocemos un poco de biblioteconomía, no todas, pero sí que lo podemos encontrar ya, es decir, es un cambio que tenemos. La práctica que yo les incluyo aquí a mis alumnos del máster, bueno, por ejemplo, también es interesante ver que los niños van con su pequeño iPad, que van tomando información, y el cambio con la biblioteca. Es el cambio de, hay una entrada de temps serà temps que es va voler decretar el profesor 2.0, que este profesor pues habla de cómo será la escuela 2.0 y se inventa una idea de Google Time. Es decir, pues Google está haciendo tantas cosas que imagínate que Google ya te permite escribir una entrada desde el futuro al pasado. Y entonces yo a mis alumnos les pido que me escriben una entrada, es decir, un relato de ciencia ficción de cómo para ellos será la imagen de 2030. Entonces simplemente es esa idea, les doy este vídeo, les doy otras ideas y es bastante interesante ver cómo cada año va cambiando esto, cómo cada año la percepción y sobre todo lo más importante, el conocimiento que tienen los alumnos de la ciencia ficción disfrutan más o menos de esa práctica. Si no les interesa la ciencia ficción, aunque estemos hablando de cómo será su futuro docente, no les interesa nada. Si conocen algo de ciencia ficción ya están planteándose las distintas posibilidades. Volviendo a hablar del tiempo, Time Wars, no Time Warp, es decir, ponemos la diferencia y he puesto ahí el riff rap, pero no es otra cosa.
Pues también tenemos las guerras en el tiempo, pues por ejemplo a través del Doctor Who en distintas temporadas o las distintas guerras temporales que se plantean en la serie de Star Trek. Esto también es importante, cómo puede cambiar el futuro. Tenemos ahí el capitán Jonathan Archer contra los Sullivanos en Enterprise, o Eric Bana, que no me recuerdo cuál es el nombre del Romulano, pero el capitán Romulano de la última versión, simplemente para ver la importancia y de la interacción del tiempo. El tiempo de la literatura, el flashback, es decir, todas las relaciones, que todo esto nos permite conocer mejor la literatura, es decir, ver estas posibilidades, ver esto. Hay muchos juegos literarios que se han hecho que posiblemente si no conocemos algo de literatura, si no hemos leído algo de ciencia ficción, nos va a costar entenderlo. Sobre esto, citar el trabajo de una alumna del máster que ha hecho esta línea del tiempo, que se titula La historia alternativa, distopías, donde simplemente ha hecho un timeline, que es una de las actividades que se pueden hacer ahora en Internet, donde ella ha cogido, pues tenemos Gattaca, Blade Runner, Rebelión en la Granja, y ella que ha elegido una serie de obras y simplemente ha hecho la obra y ha puesto un enlace, pero que puede ser muy útil para completar, por ejemplo, todas estas ideas, ¿no? Después de los viajes en el tiempo, llegamos a hologramas, robots y maestros. He elegido, ahí tenemos la unidad fotónica, ahí tenemos al doctor, el doctor de Star Trek, hay otro doctor por ahí, como el médico, como elemento de aprendizaje, luego lo discutiremos. Por supuesto, Obi-Wan, eres mi única esperanza, de la Guerra de las Galaxias, y en Paycheck, una película bastante más reciente basada en una novela, en un relato de Philip K. Dick, pues que pusieron hace poco en la televisión. Yo también me he servido últimamente también de algunas películas que he estado, siempre que han puesto una película en la televisión sobre ciencia ficción, pues me he puesto a decir, a ver qué puedo utilizar, y en este caso los hologramas. Al principio empieza cómo se plantean los hologramas. Pues también una noticia de abril de este año, no sé si lo saben, los hologramas ya existen. Es decir, ahí tienen el vídeo de Tupac no sé qué, que es un rapero que en un concierto con Snoopy Dogg de este año, pues apareció un holograma cantando un vídeo. Tenemos que pensar que esto de los hologramas, que nos parece muy moderno, el cine, la presentación del cine también es así, el holograma, cambia el formato, ahora ya tenemos el 3D, entonces, pero al final es la representación. De todas maneras, el aprendizaje que se plantea a través de los hologramas es el mismo, porque al final estás escuchando a un maestro, a un conferenciante, etcétera. Una conferencia en streaming también podría ser lo mismo que un holograma. El modelo de aprendizaje en este caso no cambia. El mismo holograma, por ejemplo, como es el doctor de Star Trek, está en constante aprendizaje de cuestiones humanas. También tendría que citar, por ejemplo, la biblioteca Jedi y los holocrones, que es la manera de traspasar el conocimiento principalmente de los Jedi y de los Sith. Si ahí tienen el cómic Imperio Oscuro, pues dice que es el viejo, no tiene nada de mágico, es tecnología holográfica primitiva. Pues si hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana y ellos ya lo ven primitivo, pues lo del holograma no es nada nuevo. De todas maneras, también es interesante ver la biblioteca que tienen y cómo son muchos los hologramas que se plantean en Star Wars. Llegamos, por supuesto, a androides, robots, replicantes, inteligencia artificial. Lo importante en este caso simplemente creo que es desde el principio buscan una humanidad. Y buscan una humanidad a través del arte, a través de la lectura, a través de la música. Se emocionan, cuidan o protegen al ser humano o incluso a los animales. Es decir, si Roy Batty protege a la paloma que al final suelta, pues R2 al final se lleva bien con los Ewoks, por ejemplo, es decir, tienen interacción con seres vivos. Otros elementos, pues simplemente ahí tienen el ejemplos como ejemplo el hombre bicentenario, que el cuento es de Isaac Asimov, por supuesto Data, inteligencia artificial de Spielberg, las reglas de Asimov que tenemos en Yo Robot, Bishop, que salva a Ripley en Alien 2, atención, me he olvidado de unos muy importantes. Galáctica, los Cylon.
Los Cylon son muy importantes, me los he olvidado. Por supuesto, Data, Planeta Prohibido, Robbie. Y también pongo el último ejemplo porque también me ha llamado la atención David, creo que se llama, el papel de Michael Fassbender, que es de la película que todavía no han estrenado, deberían haberla estrenado, no sé si esta semana ya la van a estrenar en Estados Unidos, y aquí está programada el 3 de agosto, o el 8 de agosto, que es Prometheus, que es, en principio, es la precuela de Alien, también está dirigida por Ridley Scott. Pues simplemente en la imagen de presentación de David, que será seguramente un robot, ya se plantea un robot porque lo plantea a través de un bastante parecido al Bishop, pero me interesa que en esta ciencia ficción una de las imágenes se plantea con una librería detrás. Atención, es muy importante el aprendizaje de estos robots. Hay robots que tienen toda la información dentro. R2 tiene casi todos los mapas estelares y C3PO es capaz de comunicar en no sé cuántas formas de comunicación, y hay otros que tienen un proceso de aprendizaje, como tendría un proceso de aprendizaje. Sobre los robots, simplemente, aquí una broma, decir que si Voight-Kampff descubriera esto, ahora los CAPTCHA, o como se pronuncien, pues simplemente es una forma moderna del Voight-Kampff, ¿no? Simplemente de demuestra que no eres un robot, ¿no? Es una broma aquí. Aprendizaje y maestros. Estamos hablando también de los modelos de aprendizaje. Hemos dicho que los hologramas realmente no cambian. Empezaré por el último, número 5, de Cortocircuito, de 1986. No sé si conoce la película, es un robot que a lo mejor tenía toda la información, pero que ahora, para conocer el nuevo mundo del que se escapa, pues coge los libros y hace una lectura rapidísima. Ahora que estamos cercanos a selectividad y en los exámenes, seguro que a muchos alumnos les encantaría poder hacer esa lectura. Aunque realmente ahora, si utilizamos control F5, a lo mejor para una lectura nos puede ser más útil, depende de lo que estemos buscando. Por supuesto que la lectura completa de un libro nos puede ser muy útil, pero si está leyéndose una enciclopedia, no sé cómo le va a servir, cómo va a asimilar. Ese sería el número 5. Luego tenemos otro modelo que nos encantaría a todos, sería el de Matrix. Por favor, ese es el que yo pagaría yo ya mañana. Por favor, cárgueme un máster en diseño web, ¿no? Es decir, y ahora ya me lo han cargado y ya me pongo a diseñar web, o en literatura japonesa, que conozco poco, pero cárgueme un máster, quiero ser especialista. Es decir, este es un modelo de aprendizaje que tenemos ahí. Luego tenemos, por supuesto, al modelo también de aprendizaje y discípulo, el maestro Yoda, pues que os voy a contar de él, luego no lo hagas, pero no lo intentes, simplemente cómo anima. Y, en primer lugar, al modelo de los Mentat. Los Mentat provienen de la obra de Herbert, pero conoceréis, ahí tenemos a Tufir Hawat, de la versión de David Lynch de 1984, que, atención, los Mentat ya encontramos en Internet Academia Mentat, porque los Mentat simplemente son todas las prácticas de aprendizaje que tenemos, las reglas mnemotécnicas, pues las plantean ellos porque han eliminado las máquinas. Eso hablaremos más adelante de cómo han eliminado las máquinas. Ya voy acabando. Soñando por la red. Pues también hablábamos al principio de sueños, pues tenemos Tron, el concepto del cyberpunk a través del Neuromantic, Johnny Mnemonic, que es bastante interesante. La película no es una maravilla, pero sobre la reflexión de Internet, por supuesto a través de Matrix, Dark City, o, atención, estamos hablando de sueños. Inception debe muchísimo a todas estas cuestiones del neuromante, porque, atención, en estos momentos, si la fábrica de sueños antes era el cine, en estos momentos la fábrica de sueños es Internet, es el 3D, es donde nos podemos encontrar cualquier cosa que nos imaginemos. Váyanse a YouTube o váyanse a las realidades virtuales o a los juegos online y verán que eso es la nueva fábrica de sueños. No voy a poner el vídeo de Asimov, pero, atención, Asimov en 1900... no me acuerdo ahora en estos momentos, pero 90 pronto, plantea ya cómo será Internet y el aprendizaje. La lectura como privilegio del rango. Aquí, en este homenaje a los trekkies,
pues simplemente plantear que todos los capitanes de Star Trek en algún momento leen libros en papel. Estoy esperando que Dani haga la foto. Bueno, al Capitán Picard lo tenemos en una pose aquí con un libro delante, bastante no sé, pero bueno, está leyendo un libro. También hay otros ejemplos. El McCoy y el Capitán Kirk con un pre-tablet, pero también, no me acuerdo en qué película, se regalan un libro, una edición del siglo XIX, es decir, el libro, el papel sigue, aunque ya tenemos la gran biblioteca en el Enterprise, la gran biblioteca digital, el libro sigue existiendo. El Capitán Archer pues tiene abajo, el que es este de abajo, pues tiene en su biblioteca, en su despacho también algún libro. Y luego, por supuesto, pues tenemos otros elementos, ordenadores, esto va cambiando, es importante. Privilegio del cargo o privilegio del título. El doctor electrónico, McCoy, Phlox o Spock, aunque no es el doctor, pero bueno, todos estos también leen en papel. Atención que hay dos fake, que la imagen del Phlox y de Spock y eso no son de la serie, sino simplemente aparecen leyendo Matt y aparecen leyendo, pero no son reales. Y por supuesto también aquí el aprendizaje, cómo van leyendo. Pues cómo va aprendiendo Data o cómo va aprendiendo 7-9, cómo va introduciendo la nueva cultura es muy importante. Y también la relación con el doctor. Yo aquí de todas maneras me hago una pregunta. ¿Por qué el doctor, que es este de aquí, está leyendo pues una tableta, está leyendo, pero si es un holograma, si está conectado con el ordenador, si directamente cualquier información que saque del escáner, realmente sí, lo está haciendo para asimilarse al ser humano, al doctor. Es un, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un organismo que imita la vida. Entonces tiene que hacerlo esto para que no digas esto es así, porque lo dice el escáner. Benditos crossovers y benditos remix. Simplemente no voy a dedicarme aquí a hablar del Doctor Who, porque también sobre ella y sobre la presencia de la lectura, de la literatura, es fundamental una obra, pero también ahí relacionamos el tiempo. También recuerdo hace poco estuve en un congreso que hablaba de intertextualidades y una conferencia era sobre la presencia literarias del Doctor Who a través de capítulos como el de Shakespeare Code. Entonces, pues, otros elementos para tratar que dejo ahí. Si hablamos de benditos crossover, malditas máquinas, no he mencionado, por supuesto, que en este aprendizaje que estamos planteando, si le estamos dando toda la información a las máquinas, pues al final las que los vamos a convertir es que nos quieran acabar con nosotros, porque aparte muchas veces cuando quieren acabar con nosotros es porque somos imperfectos. No deberíamos aprender de ellas, sino deberíamos aprender con ellas. Ahí tienen, por supuesto, Skynet, Terminator, o no han hecho una película, pero por ejemplo se han continuado leyendo la obra de los herederos de Frank Herbert, Dune. Es una novela de franquicia, pero es bastante interesante porque plantea el concepto de la yihad butleriana. La yihad butleriana se plantea porque es similar a lo de Terminator, deciden eliminar todas las máquinas porque aquí hay un titán que se llama Agamenón que quiere acabar con la humanidad, hay un gran cerebro electrónico que se llama Omnium, es literatura de ciencia ficción que plantea lo mismo, es decir, el enfrentamiento con las máquinas. También la traducción. ¿Qué preferimos? ¿Tener un traductor al lado como C3PO? ¿O ver como Ossie de Enterprise, la traductora, la ocupada de comunicaciones, el oficial de comunicaciones, aprende idiomas? Pues cualquier docente de lenguas en este caso diríamos, no, los traductores están muy bien, pero o cualquier persona interesada por las lenguas. Para mantener todas las lenguas vivas, pues prefiero hablar cuantas más lenguas mejor y no tener una máquina que me traduzca directamente. Llego ya para volver al título inicial, a la religión del Papa Alejo I. La religión este es un cómic de Cespiñol y es la religión de Philip K. Dick, uno de los autores principales de ciencia ficción. ¿Autores principales? Sí.
pero posiblemente autores principales por las versiones que tiene en el cine, que lo han hecho mucho más famoso. Si no hubiera habido alguna de las versiones, pues a lo mejor no habría sido tan conocido. Vamos primero a Blade Runner. Ahí tenemos a Rachel, que está tocando el piano. Bueno, antes ha estado aprendiendo el piano con Rick Deckard, sin Young ni Harrison Ford, pero, por ejemplo, en esto del piano, pues hace 2 meses, por ejemplo, vean, es una foto de hace 2 meses, cómo ahora un pianista, pues para tocar una cosa que no conoce o llevar todas las partituras que quiere llevar, pues lo más cómodo, no solamente estamos leyendo literatura, estamos también leyendo, en este caso, música. Yo con el iPad puedo encontrar en cualquier momento, ya he superado los 40 minutos, voy acabando. El móvil, el iPad también me ha avisado a mí en este momento. Por supuesto, la imagen de la fotografía también es muy conocida, pero atención sobre el iPad, la primera imagen en la que aparece nuestro héroe, Rick Deckard, Harrison Ford, está leyendo un periódico. Y está lloviendo, esa lluvia que sí que aparece en la novela de Sueñan los androides, aunque es una lluvia tóxica, la lluvia sí que aparece a lo largo de toda la película de Ridley Scott y, por supuesto, atención, lo que hace en la segunda fotografía, no se les ocurra a ustedes hacerlo con un iPad, que se quedan sin un iPad, es decir, lo pueden hacer con un periódico, pero no se pueden tapar la cabeza con un iPad si llueve. Aquí tenemos el elemento de la comprensión aditiva. Este es un elemento que utiliza, que cita Jenkins, que ha hablado al principio, para comprender, para llegar a la comprensión del texto, para llegar a la comprensión de la película. En este caso, el elemento de la comprensión aditiva es cuando al final de una obra llega un elemento que nos hace replantearnos toda esa obra. En la versión del director es cuando aparece, que lo incluyen, aparece el unicornio de Gaff, Edward James Olmos, el Capitán Adama de la nueva versión de Galáctica, es decir, le deja un unicornio para decir que sabe que Rick Deckard es un replicante. Bueno, también podríamos discutir eso, porque si a mí me dejan de papel un Ewok, pues a lo mejor entonces también seré un replicante, no lo sé. Pero simplemente, pues ahí tenemos el famoso unicornio de Legend, cómo cambia. De esto se ha discutido mucho, yo lo tengo claro. A mí me dicen, a mí me gusta muchísimo la literatura, también me gusta muchísimo el cine, pero cuando me dicen, ¿adaptaciones al cine que son mejores? Pues sí, Blade Runner es una que, sin discusión, pues la obra, todos los elementos del mercerismo que no aparecen puede ser, porque por supuesto tenemos los elementos, no voy a citar aquí, he visto cosas que no creeríais, etcétera, etcétera, porque simplemente it's time to die, es tiempo de morir, pues es tiempo casi de acabar, estoy ya acabando. De las otras obras de Philip K. Dick, pues ahí tienen un rápido recorrido. Podemos recordarlo todo por usted, Desafío Total, que nos amenazan con una nueva versión. A mí la de Schwarzenegger me pareció que no estaba mal, aunque también hay muchos elementos. Luego tenemos Asesinos Cibernéticos, Minority Report, Paycheck. Atención sobre el Paycheck, que hemos visto antes los hologramas, y hay viajes en el tiempo, o no viajes en el tiempo, sino visión del futuro, es decir, visión de cómo será el futuro. Por ejemplo, en la versión del cine, para demostrar lo que sucede, lo que pasa, le envían unos sellos, donde dentro de los sellos hay unos titulares de prensa en periódico, es decir, hay un cambio, es decir, tenemos todavía periódicos, se supone que tenemos periódicos y sellos en el futuro para ver elementos. Y luego, por ejemplo, algunas versiones que podríamos simplemente comentar, pero no voy a comentar. Notas breves. El futuro nos hará ricos, y no estoy haciendo publicidad de un programa. Leer el futuro nos hará ricos no es un programa de estos de televisión por la noche, sino simplemente pues, la importancia que tiene el libro de apuestas a lo largo de todo. Esta es la de 1989, si ven es la 2 porque ya aparece detrás el doc, pues la importancia del libro, como en el futuro todavía existe un libro de apuestas. Lectura en cualquier formato. Pues de esta novela, atención, voy a hacer un spoiler,
el protagonista es ciego y al final lo que está leyendo es la Biblia. No sé si es lo mejor o es lo peor. Para yo esta película lo importante es todo lo que hay en torno a la lectura. Es decir, el malo, que es Gary Oldman, pues sabe lo importante que es la lectura y quiere conseguir ese libro. Solamente al final se sabe que es la Biblia, ¿no? Que por eso ha sido criticado. Pero toda la película, que es un poco como Zatoichi y Mad Max, pues lo importante es la lectura. Sobre esto, lo mejor podría utilizar este señor ciego los nuevos dispositivos. Y aquí vuelvo a mencionar, si hablamos de los dispositivos de 007, ya veremos que la mayoría ya están superados. Pero, por ejemplo, los de Ethan Hunt en Misión Imposible 2, las famosas gafas, pues ya no sé si han visto, no les voy a poner aquí, tienen el enlace del vídeo, de que Google ya va a presentar unas gafas que esperemos que no exploten después de 5 segundos cuando nos envíen el mensaje, pero todo lo demás ya lo van a hacer. Luego tenemos las fotos de la Force o el conocimiento. Estas gafas de Google al final es conocimiento a Internet, como pueden ser las de Johnny Mnemonic. Atención, de todas maneras, si uno está solo, es mejor, y tiene mucho tiempo por delante, es mejor leer, estamos más tiempo leyendo, dedicándolos y disfrutando del libro, que ver películas. No sé si recuerdan esta escena de Soy Leyenda, donde el protagonista, el coronel Neville, bueno, de la versión de, no estoy hablando de las dos anteriores que hay, estoy hablando de la actual, el coronel Neville pues se está volviendo loco de tanto ver Shrek y se la sabe de memoria. Bueno, nosotros hay algunas películas que también no sabemos de memoria, pero se demuestra cómo se está volviendo loco de estar solo. Pues mejor se hubiera dedicado a leer, es decir, en esta película no aparece casi ningún libro y eso que él es un científico que está descubriendo, ¿no? Pues a lo mejor, aunque hubiera sido electrónico, mejor que leyera. Para terminar, encendamos los libros. Y aquí os hago una pregunta. Para encender los libros, ¿a qué temperatura lo deberíamos hacer? ¿A qué temperatura? A cualquiera. A cualquiera. Bueno, Armando sí que lo ha dicho por ahí. Celsius 233, Fahrenheit 451, pues realmente esto de lo que me hubiera gustado hablar, sé que no tengo tiempo, pues simplemente decir que es una obra fantástica. Y aquí, atención, también pasa lo mismo, la obra es fantástica, pero la versión de Truffaut, yo diría que incluso es más, empieza con los títulos de... No hay títulos de crédito, empieza la película contando, leyendo, estamos oyendo todos los títulos de crédito. Hay un mismo homenaje, es decir, los hombres libro aparecen con ejemplo y un hombre libro que cita a Ray Bradbury Crónicas Marcianas como autohomenaje de la obra. Simplemente ahí les he puesto, no sé si no les voy a poner el vídeo, los alumnos de este año de profesores, maestros de primaria me han hecho una adaptación para alumnos de primaria que tienen ahí las pantallas, no sé si se ve bien, las pantallas que tenemos, se ve muy poquito, una tal Isabel Pantoja y al lado pues Urdangarín para ver las imágenes que estamos, es decir, ese problema que tenemos de Fahrenheit, pues no estamos quemando libros, pero este atontamiento que tenemos con la televisión sí que lo estamos teniendo en estos momentos con mucha gente. Sobre la defensa del papel tampoco les voy a poner el vídeo, yo como siempre doy, es decir, pero no os preocupen porque la conferencia está colgada y pueden ver el vídeo, no sé si conocen esto, para ver la defensa del papel. Yo aquí quiero dejar claro que el papel es fundamental, simplemente porque en caso de que haya una guerra electromagnética necesitaremos el papel. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Este vídeo simplemente... Nuestras costas. ¿Quién será, Bliskin? ¿Nosotros o ellos? Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial. No un código concreto.
dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Tendremos que empezar desde cero. Por amor de Dios, no lo hagas, serpiente. Me llamo Pliskin. Pues simplemente Escape de Los Ángeles de John Carpenter. A mí cuando vi este final, pues yo digo, ¿y si hay este impulso, esta guerra electromagnética, también de la que se habla muchísimo en la ciencia ficción y que dicen que cuál es el nuevo modelo de acabar con una superpotencia enemiga sin matar a nadie, dejarnos en el... Pues simplemente, pues yo también pensaba, entonces volveríamos a los libros, es decir, quería acabar con esta cita. Simplemente pero terminar las conclusiones, me gusta citar a Daniel Kazan, un libro reciente que estoy leyendo, en papel, pero habla de Internet, habla de la lectura en línea, y simplemente lo que comenta Daniel Kazan es que tenemos la fortuna de estar viviendo entre dos momentos fundamentales, pre-Internet y post-Internet. Muchos de nosotros sí que nos hemos formado antes de ese ejemplo y ahora tenemos que ver cómo vamos a formar a estos nuevos alumnos o a estas nuevas personas o a los jóvenes en esta nueva situación. Es fundamental, simplemente cómo era antes y después. Dos ideas, simplemente se hablaba al principio de Florencia, pues el poema final, el soneto número 1 de Petrarca termina diciendo que cuanto piace al mundo è breve sogno. Espero no haber dado mucho sueño, y que no ha sido tan breve, pero que sea breve sueño. Y luego la cita de 2010, cuando Hal le pregunta, primero Sal 9000 le pregunta al doctor Chandra y luego Chandra, cuando lo reactivan, le pregunta, ¿soñaré? Pues no lo sé. Pues lo importante en esta revisión de sueños, de literatura, de imágenes, de cómo es el futuro, pues yo simplemente es, ya sea a través de la lectura o a través del cine, mover la imaginación, esa fábrica de sueños que hemos dicho, para que el alumno pueda plasmar, pueda escribir, pueda hacer una película sobre sus propios sueños. Y con esto ya, muchas gracias. Ahí tiene la dirección para la conferencia.